Entonces, clase número 9 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 3. Entonces, clase número 9. Ok, les voy a decir cómo se titula o cómo se le llama al estudio del pecado. Se les llama hamartiología, así se le llama, hamartiología. Con H, ¿ok? Hamar, con M, como se escucha, hamartiología. Así se le dice al estudio del pecado. Recuerden que por sí vimos la antropología, que es el estudio del hombre. Teología es el estudio de Dios. ¿Ok? Angelología es el estudio de los ángeles. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y así vamos a ir viendo. ¿Ok? Les voy a explicar a qué se refiere hamartiología. La palabra hamartia, así se dice, viene del griego, hamartia, que significa errar el blanco. ¿Ok? Así se le llama al estudio del pecado. También por si hay una teología que ahorita no se me olvidó, se me fue de la mente, pero es el estudio de la salvación. También vamos a ver eso. En el estudio de la salvación, hermanos, vamos a ver las dos posturas, lo que es el arminianismo y el calvinismo. Vamos a ver un poquito de eso. Es necesario que ustedes lo tengan o tengan esa información. ¿Okay? Yo en el punto personal yo no tengo ninguna postura de esas. Pero la mayoría de literatura que se lee, MacArthur, Miguel Núñez, Sugel Michelén, Arthur Pink, casi todos los reformadores salieron de ese punto calvinista. Calvinista, o sea, tenemos mucha literatura calvinista. ¿Ok? Y tienen que entender a qué nos referimos con calvinistas. ¿Cuál es el punto como ellos ven el evangelio? El problema de tener una postura, hermanos, el problema es que todo lo queremos ver de esa manera. O sea, si yo tengo esa postura, entonces yo quiero que la Biblia diga lo que yo creo, no lo que dice, sino lo que yo creo. Ese es el problema, ¿ok? Entonces, en el estudio de la salvación vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver también un poco lo que es la parte de la cristología, es el estudio de Cristo. O sea, vamos a tener que ver por qué se encarnó, por qué fue en el tiempo en que se encarnó, qué había en esos tiempos, lo que implicaba los milagros que él hacía, cosas así. ¿Okay? Entonces, el punto que se pregunta aquí, recuerden, hamartiología viene de hamartia, que significa errar el blanco o pecado, y logos, que se junta con logía, logos, el estudio del pecado. El punto que se pregunta es ¿qué es el blanco? ¿Qué? Errar el blanco, ¿qué significa que es el blanco? Bueno, es el carácter de Dios. O sea, el blanco es, en este caso, lo que a Dios le agrada. Ese es el blanco. Entonces, todo lo que no dé gloria a Dios es errar el blanco. ¿No? Así lo podemos entender. También la palabra hamartia significa, hermanos, cruzar una línea. Le estoy dando esta información porque vamos a entrar aquí a un punto importante que quiero que analicemos, hermanos. Y aquí voy a derrumbar un pensamiento que dicen, la pregunta que viene es esta, ¿cómo sabes que eso no te gusta si no lo has probado? Bueno, vamos a entrar en ese punto. Hay dos maneras de saber que es pecado algo. Dos maneras. Una, cayendo en él. Lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué? A ver, ¿Adán y Eva sabían qué era la muerte? La pregunta, si tú dices que no, que Adán y Eva no sabían qué era la muerte, entonces ¿cómo podríamos explicar el verso que dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás? ¿Cómo podrían entender esa orden si ellos no sabían qué era la muerte? Analícenlo bien. Dios les dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, otra vez la pregunta, ¿Adán y Eva sabían qué era la muerte? Esa es la segunda forma de saber que es pecado. La segunda forma de saber que es pecado es porque Dios lo ha dicho. ¿Qué?
sea, no es necesario experimentar ciertas cosas del pecado para saber que es pecado. No necesitamos eso. Por eso muchos dicen, bueno, es que él no sabe de eso porque él nunca lo vivió. No es necesario vivir ciertas cosas para saber que eso es malo. No es necesario. ¿Sabes cuál es el problema con la primera forma de saber qué es el pecado? La primera forma, o el problema de la primera forma, es que algo en ti va a morir. Un asesino. Un asesino que al principio él como que el asesinato, el antesala del asesinato es el odio. Empieza a odiar a una persona, pero él jamás piensa que va a cometer algo así. Entonces, pasa el tiempo, llega un momento en que se enfrentan y ese odio sale de una manera de violencia. Y él mata a su prójimo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Sabes qué pasa? Pierde la insensibilidad a matar. Hacerlo por segunda vez no le va a costar tanto como la primera vez. Un niño, la primera vez que miente, como que tiene miedo a mentir. Pero ¿sabes qué muere allí? Su inocencia. Y la segunda vez no se le va a hacer tan difícil mentir. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que ocurre después. Ese es el problema de cuando tú sabes que es pecado algo, pero por la práctica, que se empiezan a perder muchas cosas. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva sí sabían que era la muerte. No lo habían experimentado. Cuando experimentaron eso, vamos a ver aquí, que es el tema que vamos a ver ahorita, el origen del pecado, que vimos esto, su naturaleza cambió. ¿Ok? La naturaleza de Adán y Eva cambió. Es por eso que el ser humano tiene tendencia hacia lo malo. Le gusta hacer lo malo. Le gusta. Le gusta que a otros les vaya mal. Eso le gusta al ser humano. Y hablo de todos, ¿eh? O sea, no. Aquel que diga, no es cierto. No te engañes. O sea, nos gusta. Entonces, habíamos dicho la semana pasada de cómo entró el pecado al mundo. ¿Ok? Y habíamos citado Romanos, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 12. Que ahí dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Ok, entonces vamos a ver ahora el pasaje que nos corresponde para ver cómo entró. Génesis capítulo 3, versículo 1. Voy a analizar un poco ese pasaje para saber cómo entró. ¿Qué? El pecado entró, el pecado ya existía. Pero el pecado entró por la desobediencia de Adán. Y con el pecado entró la muerte. Los que tomaron el curso de discipulado básico saben que hay 3 tipos de muerte. ¿Okay? La muerte física, que es la que experimentan todos los seres humanos por la vejez o por algo así. La muerte espiritual, que es la condición del hombre sin Cristo. O sea, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y la muerte eterna o la muerte segunda, ¿okay? Que es la separación eterna de Dios. Ok. Dice ahí versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no te mueres, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, prácticamente Satanás le está diciendo a la mujer, hay una cosa que Dios te está escondiendo y que él no te quiere decir por egoísta. Pero él sabe que si tú haces esto, tú vas a ser feliz. Pero él no quiere porque es bien envidioso. Y vio la mujer, vean cómo ocurre, cómo entra la tentación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sabiduría, entiendas allí, experiencia a través de la acción. ¿Ok?
O sea, por eso te digo, hay gente que dice, es que ¿cómo sabes que no te gusta si no lo haces? Piensan que eso es sabiduría. Piensan que sabiduría es, yo experimento, a ver cómo me va, pero ya tengo la experiencia, ya sé. Sí, pero en ese proceso murió algo. ¿Ok? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El que ellos comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es en muchos sentidos, hermanos, típico del pecado en general. Primero, el pecado ataca la base del conocimiento, porque de una respuesta diferente a la pregunta que es verdad. ¿Ok? Y viene ahí un razonamiento que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. ¿Ah? O sea, esto para ti puede ser malo, pero para mí no. Eso es lo que tanto el mundo predica. Pero si Dios dice que es malo, que es la segunda cosa por la cual se conoce el pecado, eso es la verdad. ¿Cuál era la verdad? Sí, dijo Eva, no podemos comer de ese árbol, de todos podemos comer menos de ese porque dijo Dios que vamos a morir. Entonces, Satanás empieza a poner en tela de duda lo que Dios dice. ¿Qué pone en tela de duda? La verdad. La verdad. Una cosa es lo que dice la palabra y eso aplícalo en cualquier cosa de tu vida. Disciplina, economía, mi vida personal, mi vida sentimental, mi vida material, todo eso. ¿Ok? Mientras que Dios había dicho que Adán y Eva morirían si comían del fruto del árbol, la serpiente les dijo que no era cierto, que no se iban a morir. Y Eva decidió dudar de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué decidió? Dudar de la veracidad de la palabra de Dios y llevó a cabo un experimento para comprobar si Dios le había dicho la verdad. ¿Se dan cuenta? No es necesario, hermanos, nuevamente, lo voy a decir de otra manera, no es necesario irte a la basura para saber qué es basura. No es necesario eso. Hay cosas que no debemos, no vamos a experimentar y no debemos experimentar para saber si es malo. No, si Dios ya lo ha dicho, así es. Dios no está diciendo siempre la verdad. Segundo, el pecado, hermanos, ataca la base de las normas morales. Porque da una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es lo bueno? La respuesta del mundo es, lo bueno es lo que a ti te haga feliz. Y ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que si vemos la felicidad a la base de los sentimientos, la felicidad es algo monótono. Porque ¿qué hacemos con las personas que son felices matando gente? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con las personas que son felices abusando de niños? Entonces, esa no es una definición tan clara. Decir, lo bueno es lo que a ti te haga feliz. Eso es una definición muy vaga. Entonces, el pecado va a atacar eso. ¿Ok? Y Dios había dicho que era moralmente correcto para Adán y Eva no comer del fruto del árbol que Dios les había dicho. Pero la serpiente sugirió que estaría bien el comer y que el hacerlo, Adán y Eva llegarían a ser como Dios. Eva confió en su propia evaluación. Bueno, no, o sea, Dios dijo esto, pero según mi opinión, yo creo que Dios está mal. O sea, que no es para tanto. ¿Ok? Y en vez de permitir que la palabra de Dios definiera lo que era bueno y lo que era malo, ella lo definió bajo su propio concepto de lo que era bueno. Y número 3, su pecado dio una respuesta diferente a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta de quién soy yo? Soy una criatura. ¿Ok? Dependiente de Dios. Pero Eva y luego Adán sucumbieron a la tentación de ser como Dios, con lo que intentaron ponerse en el lugar de Dios. Hermanos, vamos a ponerlo así.
El pecado ya existía. ¿Dónde comenzó el pecado? En Satanás. Ahí comenzó el pecado. Entonces el pecado ya existía. El pecado entró por la desobediencia del hombre. Vamos a ser racionales. A ver, preguntémonos. ¿Tenía sentido que Satanás se rebelara contra Dios para ser como Dios? ¿Tendría alguna oportunidad de rebelarse contra el Todopoderoso? Pues no. Pregunta. ¿El hombre, al pecar y rebelarse contra Dios, tiene alguna oportunidad de lograr lo que él quiere? Es irracional. Otra cosa del pecado. El pecado nos hace ser irracionales. Empezamos a pensar tonterías. ¿De dónde crees que han surgido tantas cosas que tú dices, ¿cómo pueden pensar eso? Estaba yo leyendo que ¿cómo se llama? Un actor, no sé quién sea el actor, lo reconozco porque salió en una película, pero no recuerdo cuál, se había declarado homosexual, o ya se declaró pansexual. ¿Sabes qué es eso? Que él le tira todo. Se puede meter con animales, con niños, porque pan viene de panteísmo, de todo es Dios. Ahora ya se declaró pansexual. ¿Sabes quién lo llevó allí? El pecado. Por eso la homosexualidad, hermanos, es la parte más baja. ¿Por qué? Porque no saben quién son. Quieren que el mundo les diga quiénes son. Y como eso ahorita está mucho de moda, entonces tampoco tuvo sentido que Adán y Eva pensaran que podían haber alguna ganancia en desobedecer las palabras de Dios. Fueron decisiones necias, hermanos. Vamos a ver algunos versículos. Proverbios 10:23. Y hermanos, por eso ahorita suceden los temblores y Dios mío, ¿por qué pasa esto, Dios mío? Pero siguen con su rebelión. Y esa es una decisión insensata, hermanos. O sea, si nosotros como seres humanos y aún como creyentes pensamos que le vamos a ganar a Dios porque yo me pongo en una actitud de rebeldía, estamos teniendo un pensamiento muy tonto. Porque ¿cómo le vamos a ganar a Dios en eso? Vamos a ver algunos proverbios de eso. Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. El hacer maldad es como una diversión. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Qué cosa es la sabiduría? Saber qué es lo que Dios nos ha mandado. Esa es sabiduría. Sabiduría no es saber mucho. Tú puedes saber poquito de la Biblia, pero eres muy sabio por las decisiones que tomas. ¿Ok? Pero para los que viven en el pecado y viven en rebeldía contra Dios, el hacer maldad es como una diversión. ¿No? Ay, ni que fuera para tanto, jajajaja, y se acuerdan de lo que hicieron y jajajaja. Ay, sí, ¿te acuerdas que le hicimos esto y le tiramos esto y le rompimos eso? Jajaja. Proverbios 12:15. El camino del necio, dice ahí, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. O sea, el camino del necio, ¿quién es un necio? Hay varios versículos en la Biblia que no lo dicen. Por decir, el Salmo, creo que es el capítulo 12 o el 11, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, una persona que no cree en Dios y que dice que no, que la evolución, que vino de las ratas y no sé qué tanto rollo, es un necio y su camino, según él, es derecho en su propia opinión. O sea, él cree que lo sabe todo. Y él cree que sabe todo de la vida. Pero nada más errado que eso. ¿Se han topado con gente así? Uf. Sí, ¿va? Proverbios 14:7. Vea lo que dice el proverbio este. Dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, una persona que no reconoce de Dios, que nada de eso, no vale la pena escucharlo. ¿Por qué? No tiene nada bueno que decir. Porque si no sabe ni siquiera quién es él, ¿te va a decir quién eres tú? Ese es el problema de los psicólogos.
No, luego ni saben quiénes son ellos. Traen su familia de cabeza. Pero quieren decirte cómo llevar la tuya. Por favor. O sea, por eso, vete de delante del hombre necio. Los psicólogos, la mayoría de ellos no creen en Dios. Por eso vete de delante. O sea, no, pues sí, es que mi empresa me obligan a ir al psicólogo. Bueno, ve. Pero pues ya entraste, ya te pasó lista, vámonos. No, ¿por qué te va? La Biblia dice que de un hombre necio, dice, porque no hallarás labios de ciencia en él. O sea, no tiene nada bueno que enseñarte. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Se muestra insolente, o sea, como que, no, a mí no me pasa, no, yo soy bien chicho, no. No, yo soy bien chicho, no, hombre, si tú me vieras, ahorita no soy en mis mejores días, pero cuando yo estaba, Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Quién es un necio aquí? El que desprecia el consejo de su padre. ¿No? Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. No le interesa aprender, sino demostrar lo poco que sabe. Aunque las personas a veces, hermanos, se convencen a sí mismas de que tienen buenas razones para pecar, cuando se examine a la fría luz de la verdad, en el día del juicio, se verá en cada caso que el pecado en última instancia no tiene sentido. Cuando analizamos la conducta humana de ciertas personas o aún de mi misma persona hace algunos años, a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta que el pecado que hicimos o en el que estábamos viviendo no tenía sentido. Porque si te pones a analizar, ¿qué ganancia tuvimos de todas esas cosas? Entonces, bueno, es que tuve mucha experiencia, sí, pero en ese punto de experiencia perdiste muchas cosas. Hay un dicho que dice, no, es que lo vivido y lo bailado, sí, pero en ese bailar los zapatos se te rompieron porque muchas cosas perdiste. Ok, vamos a pasar a otro punto. La doctrina del pecado heredado, o también se le llama el pecado original. Voy a tratar de explicarles un poco esto. La pregunta que viene aquí es, ¿cómo nos afecta el pecado de Adán? ¿Ok? ¿Cómo nos afecta el pecado de Adán? La Escritura nos muestra que heredamos el pecado de Adán de dos formas. Número uno, que heredamos su naturaleza. ¿Ok? Todos los seres humanos tienen una naturaleza caída. Todos. Sin excepción. Por eso es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, Adán, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Cristo, Espíritu es. ¿Ok? Pablo lo explica mejor en 1 Corintios capítulo 15, cuando dijo, vino a ser el primer hombre, alma viviente, y el segundo, espíritu vivificante. Así Pablo ahora lo explica, hablando de Adán y Cristo. El contexto donde vemos esto es Romanos capítulo 5, verso 13, que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿qué nos heredó Adán con la caída? ¿Qué nos heredó? Dos cosas. Número uno, la naturaleza caída. Número dos, la muerte. Entonces, la razón por la cual morimos es porque en nuestra naturaleza o en nuestros miembros hay pecado. Y cada día estamos muriendo. Cada día o cada año nuestra vista es menor,
nuestros reflejos son menores, tal vez nuestra piel es menos tersa, a veces ya no soportamos comidas que en tu juventud soportabas, y eso es una seña de que estás muriendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos capítulo 5, verso 13? Bueno, lo voy a leer en lenguaje actual. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés, que fue cuando llegó la ley, tuvieron que morir. ¿Por qué? Porque pecaron. Aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo. Ok, entonces, Dios no envía al infierno a gente por el pecado de Adán. ¿Ok? Dios no envía a la gente al infierno por el pecado de Adán, sino que envía a la gente al infierno por su propio pecado. ¿Ok? Entonces, el hecho de que la gente muriera desde Adán hasta Moisés nos hace ver, o es una buena prueba de que pecaron. La paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó, Dios consideró pecadores a todos los descendientes de Adán. ¿Qué pasó con Adán aquí? Lo que pasó fue que cuando él pecó, algo en él murió. ¿Qué murió? La inocencia. Murió. Y todo su ser fue contaminado. Y entonces tuvo una naturaleza que caída. Ahora tendía hacia lo malo. ¿Qué? Tendía hacia lo malo. ¿Podía conocer lo malo de otra manera? Sí. Sí. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Pero Adán decidió comprobar el pecado por su propia cuenta. ¿Qué pasó con él? Murió. Y aunque nosotros todavía no existíamos, Dios miraba al futuro y sabiendo que existiríamos, empezó a considerarnos culpables como Adán. Es por eso, hermanos, que el hombre cada vez se va degradando más y más. ¿Por qué? Porque la carne no se sacia de pecar. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos sacar de estos versículos? En que todos los miembros de la raza humana estaban representados por Adán en el momento de su prueba en el huerto del Edén. Y cuando nos enfrentamos primeramente a esta doctrina, hermanos, la primera cosa que hacemos es, ¿yo por qué? Yo no tengo la culpa de que Adán hubiese hecho eso. Yo, si hubiese estado allí, yo no hubiera pecado. Pues tú te estás enfrentando contra otras cosas de la tentación en el mundo y caes en ellas. O sea, es lo mismo. Sí, no pecas a la manera de Adán, pero pecamos en el mismo punto. ¿Cuándo? Cuando decimos, bueno, es que yo quiero esto y Dios ha dicho que no. Tú te crees Dios y lo haces. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué pasamos el límite? Que ese es hamartia, pasar la línea, errar el blanco. ¿Por qué pasamos eso? Porque creemos que somos dioses. Dense cuenta, el pecado radica en el orgullo. Ahí radica. Por eso lo hacemos. Porque yo no estoy de acuerdo con el límite que Dios me ha puesto. Por lo tanto, yo, como me creo mucho, yo voy a pasar ese límite. A ver qué me pasa. Y por eso el necio se goza mucho en su osadía. Porque dicen, ve lo que hice y no me pasa nada. Bueno, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Entonces, podemos decir tres cosas para responder esto. Número 1. El que les acabo de decir. El que protesta diciendo, yo no tengo la culpa de ese pecado. Ok, sí, no tienes culpa de ese pecado. Pero sí de los que has hecho. ¿Ok? O sea, entonces llegamos aquí a una conclusión, hermanos. El pecado no es algo que
que alguien me lo imputó y ya. No, hermanos, es algo que yo decidí. Número 2. Los que argumentan, si hubiésemos estado en el lugar de Adán, ¿no lo hubiéramos hecho? Están llegando a una conclusión demasiado errada. Porque como se los dije, hermanos, ok, no nos enfrentamos nosotros a un árbol, pero nos enfrentamos nosotros a veces a un deseo personal. Y ahí fallamos. Número 3. Es que yo no le pedí a Adán que me representara. Si pensamos así, hermanos, entonces no tendríamos derecho a que Cristo nos represente, ¿va? Porque sí, así como en Adán entró el pecado y la muerte, en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Entiendes aquí vida, hermanos? Y yo les voy a decir aquí en este pasaje, yo se los dije la vez pasada, los calvinistas utilizan este pasaje para decir, bueno, entonces quiere decir que aquí un muerto, ¿qué hace? Pues nada, o sea, cuando está sepultado no puede hacer nada. Entonces quiere decir que Dios nos dio un poquito de fe para creer. O sea, básicamente sí, yo entiendo que la salvación toda es de Dios, en el sentido de que todo se hace por Dios. Pero el pensar que el hombre no conoce nada de Dios también es un error. ¿Entiendes aquí? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vamos a llevarlo ahora al Edén. ¿Cuándo estuvieron muertos Adán y Eva? Cuando pecaron. Ahí dice que estuvieron muertos, hicieron delantales. Entonces, ¿qué empezaron a oír? La voz de Dios que se paseaba por el huerto en la tarde. A ver, ¿cómo? ¿Cómo escucharon la voz de Dios y estaban muertos? Es que el ser humano no perdió totalmente la imagen de Dios. Fue desfigurada, pero no perdió totalmente la imagen de Dios. Es por eso que podemos ver, tanto en el YouTube y en las redes sociales, muchos videos donde buscan espíritus. Si el hombre hubiese perdido todo contacto con lo espiritual, esos videos no existirían, porque pues, el hombre no tendría nada que ver con eso. O sea, no lo podría ver. Pero porque hay muchas de esas cosas que no, es que yo siento que alguien está aquí. Yo siento que alguien me mira. Ay, siento que vino el espíritu de mi jefa, de mi jefe. Estuvo acá, allá, para acá. ¿Por qué tiene ese tipo de cosas? Porque el hombre tiene esa parte de ser espiritual. Aunque espiritualmente está muerto, él como que tiene esa parte de saber que hay algo más. ¿Ok? Entonces entiéndase aquí vida como que después en el huerto dice que Dios lo salió a buscar. Y Él te dio vida, es decir, Él nos salió a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el hombre, este versículo sí nos muestra que el hombre no busca a Dios. Nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros. Nadie busca a Dios. O sea, eso de que las monjas se van al monasterio para buscar a Dios es la más grande hipocresía que pueden decir. No es cierto. Nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cuándo? Acuérdate en tu vida y en la mía, ¿cuándo fue que Cristo te encontró? Cuando estabas de verdad, estábamos en las últimas en el pecado, ¿no? O sea, el pecado ya nos había llevado hasta donde no podíamos, nunca pensábamos ir, hasta allá nos llevó el pecado. Y hasta en ese momento, ¿qué? Cristo nos salvó. Estábamos completamente muertos. O sea, muerto significa que
Ya habías perdido el respeto de tu papá, de tu mamá, habías perdido tus hijos, habías perdido tu matrimonio, tu trabajo, tu salud, ya la habías perdido totalmente. Tu casa ya la habías perdido. Y en medio de todo eso, Dios ahí te buscó. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El mismo contexto nos lo dice, que muerte allí se refiere a una manera de vivir que llevábamos, la cual no buscábamos a Dios. Ahí lo dice. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿A qué se refiere ese pasaje? ¿Quiere decir que están endemoniados? No, no se refiere a eso. Sin embargo, las obras que hacen es porque su padre les dice que las hagan. Recuerden lo que dice Juan capítulo 8. Ustedes hacen las obras de su padre. Dice, no, solamente tenemos un padre, Abraham. Y como Jesús les dice, si su padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes son de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer, porque él no solamente vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, ¿por qué operan los hijos de desobediencia de esa manera? Se matan, se roban, se hurtan, se engañan. ¿Por qué? Porque eso es lo que es su padre. Y los deseos de su padre quieren hacer. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea, ¿cuáles son los deseos de la carne? El pecado, porque esa es la naturaleza que nos heredó Adán. El deseo de la carne es pecar. El deseo de la carne es vengarse. El deseo de la carne es guardar rencor. El deseo de la carne es que le vaya mal a alguien. Ese es mi deseo. O sea, esos que hipócritamente en la tele, ay no, yo siempre he dicho no, todo lo que botita de Jerez, por favor, o sea, no te engañes. Es que yo todavía confío en la humanidad que hay algo bueno. Bueno, ¿y sabes qué es algo bueno? Cristo. Porque la humanidad, no. Porque dijo Cristo, busqué un justo. Y no lo hallé. O sea que ni el Papa, ni la Teresa de Calcuta, ni tu abuelita, ni tu mamá, ni tu papá. Ninguno. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Que nuestra manera de vivir y de actuar nos estaba poniendo bajo la ira de Dios. Eso significa. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los que han criado hijos pueden dar testimonio experimental de esto. ¿Qué? A los niños no hay que enseñarles a hacer lo malo, sino a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque lo malo ya lo traen. Eso se les facilita. Ser rencoroso se les facilita. Mentir, pegarle a su prójimo se les facilita. Sí, eso lo traen. Que le pegan a sus hermanos, lo traen de fábrica. Hay que enseñarles ¿qué? A hacer lo bueno. Lo que nosotros tenemos que hacer como padres es enseñarles, pues ¿qué? A hacer lo bueno. Efesios capítulo 6, verso 4 dice esto, para que yo me vaya por la parte final, que ya se acabó el tiempo. Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir que no provoquemos a ira a nuestros hijos? ¿Que si les pegas y se enojan ya los provocases a ira? No se refiere a eso. Pues obviamente que se va a enojar, sí, se va a enojar porque a quién le gusta que lo disciplinen. ¿Te gustaba cuando te disciplinaban tus papás? A mí no. Yo decía, mi papá no me quiere. Mi papá no me quiere, no, mi papá no, yo mejor ya me voy de la casa. Y así pasa también en la iglesia. Cuando se disciplina a alguien se quiere ir de la iglesia. Porque piensa que no lo quiere. ¿Qué significa que no los provoques a ira? Que a veces los padres quieren ser tan justos que caen en lo ridículo. Hermanos, sí hay que ser justos, sí hay reglas, pero hay reglas que parecen ridículas, en verdad.
Casi que no, hay padres que no quieren que sus hijos les pegue el sol, en verdad. O sea, eso es algo ridículo. Entonces luego ponen a los hijos en cosas que son ridículas, pues obviamente los provocan a ira. ¿Qué quiere decir disciplina y amonestación del Señor? Que tenemos que enseñarles quién es tu Dios. ¿Por qué no puedo hacer esto, papá? Porque a Dios no le agrada. ¿Y quién es Dios para decirme? Es tu creador y es mi Dios. Y si tú no obedeces, Dios, ¿qué? Ay, no le digas eso al niño. O sea, el niño si quiere hacer eso, pues tiene que hacerlo, ¿no? Eso te lo va a decir un psicólogo. Pero la Biblia dice que la necedad está anclada al muchacho. Pero la vara no siempre es pegar, ¿eh? Cuando dice vara, tiene varias connotaciones. No solamente es pegarle, sino la disciplina del Señor, ¿qué? La alejará de él. Le pegarás con vara, porque no morirá. Así lo dice la Biblia, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aunque, no, pues, siento que se petatea. No, no se va a morir. No se va a morir. No. Entonces, hermanos, Dios también a veces nos disciplina fuertemente a nosotros, como personas ya adultas, ¿no? ¿Y no, nos hemos muerto? No, no nos hemos muerto. ¿Nos duele? Pues sí, obviamente que sí nos duele, ¿no? Entonces, hermanos, vamos concluyendo este punto. Tenemos que entender que Adán nos heredó una naturaleza caída, por lo tanto, por eso nos gusta hacer lo malo. Por eso en la sociedad hay ¿qué? Leyes. ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué te has preguntado por qué la sociedad debe haber reglas? Reglas de tránsito, reglas de ¿cómo se llama? Del Código Civil, Código Mercantil, Código Penal, Código de Exportaciones. ¿Por qué debe haber muchas reglas? ¿Por qué? Código de tránsito también, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no sabe sujetarse a sí mismo, no sabe. Entonces tiene que haber reglas. Hasta aquí puedes llegar. Por eso en tu hogar debe haber reglas, porque tu hijo no va a entender cuál es el límite si tú no pones reglas. Por eso se ponen reglas. ¿Por qué? Porque rara vez el ser humano conoce el límite por el pecado que tiene. ¿Por qué crees que no? Aquí con Cristo hay libertad? Entonces la gente viene a la iglesia y piensa que puede hacer lo que quiera. No, también hay reglas. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza rara vez conocemos el límite. Y como el necio en su camino es derecho, ¿qué? En su propia opinión. Entonces termino. Por tanto, hay dos tipos de gracia y con esto termino. La gracia común y la gracia salvífica. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia común? Bueno, la gracia común es aquella que Dios permite que las personas puedan desarrollar ciertas cosas como la educación, el desarrollo de la civilización, el progreso científico, tecnológico, el desarrollo de la belleza, las habilidades en las artes, el desarrollo de leyes justas y actos generales. Pero, el hecho de que Dios permita ciertas cosas, como gracia común, no quiere decir que Dios esté contento con toda la gente. Gracia común es que todos coman. Que salga el sol, ¿qué? Para buenos y para malos. Que llueva para buenos y para malos. Eso es gracia común. Pero eso no quiere decir que dice la Biblia en los Salmos, Dios está enojado con el impío todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de la capacidad de hacer el bien en muchos sentidos de la palabra, nuestra corrupción heredada, nuestra tendencia a pecar, significa que en lo que a Dios concierne,
no podemos hacer nada que agrade a Dios. Imagínate todo lo bueno que alguien puede hacer. Para Dios eso es como un trapo de inmundicia. La palabra correcta en ese pasaje es como un trapo de una mujer que está en su periodo menstrual. Saben que esa sangre está muerta, no se puede usar para hacer una transfusión, es sangre muerta. Así es toda obra, por buena que sea de alguien que no ha creído. Ponte a imaginar que la persona que tú quieras, que tú digas que es bien buena, si no conoce a Dios, todas sus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Ok? Esto lo podemos ver más adelante en otros versículos que vamos a citar. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar y vamos a terminar. Padre,